Gracias a Carmen y a Nicole por dirigir nuestra adoración esta mañana. Había un granjero escocés pobre apellidado Fleming. Un día, mientras intentaba ganar el pan para su familia, oyó un grito de ayuda procedente de un cenagal cercano. Dejó sus herramientas y corrió hacia el cenagal, donde vio a un niño muy aterrorizado y hundido en el lodo hasta la cintura. El niño gritaba y trataba de salir de allí. El granjero Fleming le salvó de la que podría haber sido una lenta y terrible muerte. El día siguiente llegó a la humilde morada del granjero escocés un sofisticado carruaje del que salió un caballero vestido muy elegantemente que resultó ser el padre del niño. Este hombre noble quería pagar al granjero por haber salvado la vida de su hijo, pero el granjero rehusó. En ese momento salió a la puerta de la choza el hijo del granjero. El hombre noble hizo una nueva propuesta. Proporcionaría al hijo del granjero acceso a unos estudios semejantes a los que disfrutaría su propio hijo. Eso le permitiría convertirse en un hombre del que su padre estaría orgulloso, y así sucedió. El hijo del granjero Fleming fue a las mejores escuelas y se graduó en la Facultad de Medicina del Hospital de St. Mary, en Londres. Y así prosiguió hasta ser conocido en el mundo entero como Sir Alexander Fleming, quien descubrió la penicilina. Años después, aquel mismo niño que fue salvado en el cenagal contrajo neumonía, y lo que le salvó la vida en esta ocasión fue la penicilina. El nombre de su padre, aquel hombre noble, era Randolph Churchill, y el de su hijo era Sir Winston Churchill. El pasaje bíblico que queremos considerar esta mañana es Filipenses 2:3. Dice así: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay un engaño que se ha extendido dentro de la enseñanza cristiana y del asesoramiento cristiano, y también en la sociedad misma. Se trata del falso evangelio de la autoestima, el cual es incompatible con el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día más, el mundo de la psicología piensa que el problema de adolescentes y de muchos en la sociedad es una baja autoestima. Se piensa que esa es la raíz de los problemas de muchos adolescentes por los que se embarcan en relaciones sexuales prematrimoniales. También de las amas de casa deprimidas. De hecho, prominentes personalidades cristianas proclaman que el mayor problema de la sociedad es la baja autoestima y que todo, desde el aborto hasta el fracaso escolar, los embarazos de adolescentes, las violaciones, los robos y la pobreza, podría resolverse si ayudáramos a la gente a considerarse más altamente, a amarse a sí misma más y más y a tomar conciencia de su gran valía personal. Al sur de aquí hay una gran catedral de cristal que fue edificada hace unos 40 años sobre el evangelio de la autoestima, un evangelio centrado en el hombre en vez de en Dios. Allí se predica un evangelio que atribuye el que el hombre resista la gracia de Dios a haber perdido el sentido de la valía propia y la autoestima. Y pregona que, en vez de decirle a la gente que es pecadora, habría que decirles que son muy valiosos y dignos. Hay también un escritor evangélico, James Dobson, que ha construido toda una industria de terapia cristiana sobre el evangelio de la autoestima. En uno de sus libros, él dice lo siguiente:
Es mi propósito formular una filosofía bien definida para la educación de los niños que contribuirá a la autoestima ya desde la infancia. El Evangelio de la autoestima, tan popular en la última parte del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, es realmente un sutil engaño de Satanás. Pues éste ha perfeccionado el arte de la sofistería al convencer a los cristianos de que, antes de amar a otros, deben amarse a sí mismos. Lo cual es una sutil distorsión de ese gran mandamiento de Jesús cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso nos dice ahí Jesús que antes de amar a otros hemos de amarnos a nosotros mismos? Si Satanás puede llevar a los cristianos a pensar que el amor a uno mismo, que es el fundamento de la autoestima, es parte esencial del Evangelio, entonces habrá derrotado completamente el principio de la cruz de Jesucristo. La cruz es la revelación a nuestros adormecidos sentidos de nuestro abnegado Dios. La cruz es una revelación de la abnegación de Dios. Satanás, en cambio, ha acusado continuamente a Dios de autoexaltarse, de quererlo todo para sí mismo, de pedirnos a nosotros la abnegación que no se exige a sí mismo. El espíritu de profecía dice que la muerte de Jesús contestó la pregunta de si había abnegación en el Padre y en su Hijo, Signs of the Times, del 20 de febrero de 1893. En otras palabras, la cruz aclaró para siempre el amor abnegado de Dios. Dios es abnegado. Y este asunto adquiere una plena relevancia en la crisis final que se nos avecina. Porque si Satanás consigue convencernos de la idea planteada por ese movimiento de la autoestima de que debemos amarnos a nosotros mismos, entonces sabe él que claudicaremos ante la prueba de la marca de la bestia, pues si debemos amar al yo, deberemos preservarlo a toda costa. La hermana White escribe lo siguiente: es la autoestima la que se interpone entre el agente humano y su Dios. Lo leeré de nuevo. Es la autoestima la que se interpone entre el agente humano y su Dios. Nuestra elevada vocación, página 114. Si autoestima y amor al yo son valores supremos, estos se antepondrán en el conflicto de los siglos al amor a Dios y al prójimo. Ahora, en el Camino a Cristo, página 29, el verdadero Espíritu Santo enseña al alma a odiar su egoísmo y amor propio. Y, mediante la justicia de Cristo, buscar la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Todo el movimiento de la autoestima, tan enraizado en la Iglesia evangélica, está basado en la idea de que el amor al yo es muy deseable, lo cual incentiva los halagos y la afirmación del yo. Es el falso Espíritu Santo. Esa idea llevó a Lucifer a amarse a sí mismo y a afirmar en el cielo su independencia de Dios. Y todo movimiento de amor al yo resultará inevitablemente en el derribo y muerte al Hijo de Dios. Ellen White dice esto en el Ministerio de Curación, página 276. El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El amor no es amor al yo. Eso es una falsificación, una perversión de lo que es tan bello y noble. El amor al yo es el genuino mal del espiritismo, el cual se aprende del caído Lucifer. El verdadero Espíritu Santo enseña en Filipenses 2:3 que, con humildad, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos.
Eso imparte un verdadero respeto propio en Cristo que se gloría en la cruz. Cuando tomamos conciencia de que el precio pagado en la cruz por cada alma fue la vida del Hijo de Dios, eso crea un genuino y sano respeto propio por haber pagado Cristo ese precio de su vida por ti, querida alma. La Escritura dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Así que el falso Espíritu Santo detesta el consejo de Pablo, insta al egocentrismo, a la autoestima y a gloriarse en la asertividad y crea una arrogancia religiosa. La condescendencia de Cristo es virtualmente ignorada. El verdadero Espíritu Santo revela cómo la enemistad hacia Dios ha contaminado cada acto de la vida. La total enemistad hacia Dios llena el odio de todo pecador, aunque sea desconocida por éste. Por eso es fundamental comprender que somos cada uno responsables de la muerte del Hijo de Dios. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. En cambio, el falso Espíritu Santo asegura al pecador que la abnegación es la raíz de sus problemas. No tienes que sentirte mal contigo mismo. La idea de que amarse a sí mismo es correcto lleva a una desconexión entre la profesión cristiana de creer en la cruz y vivir según su principio de autorrenuncia. Se puede llevar una cruz en el cuello como ornamento o ponerla en la pared de tu casa o en un pequeño sagrario con velas alrededor. Pero de alguna forma el alma está desconectada del cielo y de vivir diariamente identificándose con la crucifixión de Cristo. Estoy firmemente convencido de que el Evangelio de la autoestima es una de las evidencias de que ha caído Babilonia. En el cristianismo popular no ha habido restauración del verdadero amor divino. Hay una lamentable confusión alrededor de la cruz de Cristo. Y esta tendencia popular ha permeado en nosotros hasta el punto de introducir en nuestra iglesia el movimiento de la autoestima. Por naturaleza, todos nacemos como amadores de nosotros mismos. Es así como venimos a este mundo. Así que es contradictorio decir que, de manera innata, somos capaces de amar a otros como a nosotros mismos. Una persona egocéntrica es incapaz de amar a otros como se ama a sí mismo. Así que el único modo de comprender apropiadamente este mandamiento es a través del prisma del amor de Dios. El amor de Dios es entregado. Cristo personificó la abnegación, la cual le condujo a entregar su vida por sus enemigos. Fue Jesús quien pronunció las palabras «amarás a tu prójimo como a ti mismo». Fue Dios quien llenó esas palabras con su significado correcto, al decir en Romanos 8:32 lo siguiente: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros». Eso te da una correcta valoración sobre ti mismo. ¿Enseña Jesús lo mismo que el movimiento de la autoestima tan introducido en las iglesias? ¿Debes amarte a ti mismo antes de amar a tu prójimo? Un día, Jesús trató este asunto con un joven rico. Este joven rico le hizo una pregunta propia del antiguo pacto. En Mateo 19:16 le dijo: «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?». Y el Señor le dijo la frase que estamos considerando: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Por lo que dijo después, este joven estaba convencido de haber guardado todos los mandamientos de Dios. Pero había algo que no era identificable en él, que permanecía en él y que le llevó a cuestionarse a sí mismo. Incluso aunque su propia interpretación era que había guardado todos los mandamientos de Dios, él fue impulsado a preguntar a su Señor, ¿qué más me falta? Es decir, ¿qué me he dejado? ¿Qué he pasado por alto? ¿Qué me falta? Entonces Jesús le invitó a vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. ¿Lo recordáis? Está en Mateo 19:21. En otras palabras, invitó al hombre a seguir a Jesús por el camino de la abnegación, y ese es el camino de la cruz. Mateo 19:22 nos dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esto nos dice que su ídolo era él mismo, el cual se sentía resguardado por su riqueza. Realmente él no había guardado ninguno de los mandamientos, pues su motivación era el egoísmo. En Palabras de vida del Gran Maestro, página 392, Ellen White dice lo siguiente: el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Ella dice que este joven tenía egoísmo en su corazón y añade, no tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. En su amor a sí mismo estaba en desacuerdo con los principios del cielo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 392. De modo que, sea lo que Cristo pretende enseñar al decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, no se refiere a amarte a ti mismo antes de amar a tu prójimo. No es eso lo que Jesús enseña, porque recordemos que el amor a uno mismo es la base del falso evangelio de la autoestima, del movimiento de la autoestima. ¿Y quién inventó el amor a uno mismo? Fue Lucifer. Ese fue el primer pecado, que le llevó a rebelarse contra Dios y a pensar en matar al Hijo de Dios. Se llenó de amor a sí mismo, que fue la base de su autoestima, y finalmente intentó derrocar al mismísimo Hijo de Dios. En contraste, el amor de Dios es el de quien se entrega a sí mismo. Prefiere dañarse a sí mismo antes de dañar a otro. El amor de Dios entrega la vida propia con tal de preservarla de otro, aunque sea un enemigo. En otras palabras, considera la vida de otro como más valiosa que la propia. Jesús no se valoró a sí mismo más de lo que te valora a ti. Él lo dejó todo. Se hizo pobre para que tú puedas ser rico. Y solo estando verdaderamente muerto a todo el yo, son otros valorados a la luz del amor infinito derramado por ellos. Autoestima y respeto propio son cosas distintas. Hay una diferencia infinita entre ambas cosas. El respeto propio es una saludable conciencia santificada, otorgada por Dios. La autoestima, en cambio, es un sentimiento bien pecaminoso de importancia propia y orgullo. El respeto propio es el bendecido fruto de la gracia que le enseña a uno a no tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Os lo leeré según otra traducción. Sé modesto en tus pensamientos y considérate a ti mismo de acuerdo con la medida de fe que Dios te ha dado. Podéis ver que la verdadera fe siempre está asociada a la autorrenuncia y a la modestia en cuanto a la consideración de uno mismo. El texto de Pablo indica que cuanto mayor es la fe de una persona, menos pensará en sí misma. Cuanto mayor es la fe de una persona, menos pensará en sí misma. Y Pablo señala que pensará con cordura. Y pensar con cordura es pensar en Jesús y en el costo que tuvo para Él morir por nosotros en la cruz del Calvario. La fe es la respuesta del corazón que ha sido reconciliado con Dios por su amor. Ellen White escribió lo siguiente en 1900. Muchos ven mucho que admirar en la vida de Cristo, pero nunca puede haber verdadero amor hacia Él en el corazón del que tiene justicia propia. No ver nuestra propia deformidad es no ver la belleza del carácter de Cristo. Apreciaremos a Cristo cuando seamos plenamente conscientes de nuestra propia pecaminosidad. Cuanto más humilde sea nuestra perspectiva de nosotros mismos, más claramente veremos el carácter inmaculado de Jesús. No ver el marcado contraste entre Cristo y nosotros mismos es no conocernos a nosotros mismos. Quien no se detesta a sí mismo no puede comprender el significado de la redención. Hay muchos que no se ven a sí mismos a la luz de la ley de Dios, no aborrecen el egoísmo y por lo tanto son egoístas. Un corazón así debe ser transformado y cambiado del egocentrismo a ser motivado por el abnegado amor de Dios. Este texto nos dice que la verdadera fe está asociada a considerarse a uno mismo con mucha cordura. Lo único que intoxica más que el alcohol es el orgullo. Lo único que intoxica más que el alcohol es el orgullo. Y así como el alcohol deja sin sustento a una persona para finalmente privarlo de la razón, igualmente pierden la cabeza las personas cuando están en busca de sus buenos rasgos de carácter. El orgullo, como el alcohol, no proporciona nutrición alguna con la que edificar a un hombre. Y si un hombre quiere crecer y fortalecerse, ha de recibir nutrición de una fuente que es externa a sí mismo. Pero la persona vana vive en sí misma y se desnutre porque trata de nutrirse de sí misma. Y así como el alcohol hace que un hombre ande a trompicones y finalmente lo lleva a su ruina, igualmente antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. A Sally le hicieron psicoterapia durante unos 6 meses. Ella fue paciente externa de un hospital mental. Desde su perspectiva, su padre había sido la fuente de sus problemas, pues nunca le había afirmado su autoestima. Sus hermanos recibían todo tipo de elogios, mientras que a ella su padre siempre le decía que era incapaz de hacer nada bien y que nunca llegaría a ser nada. De modo que ella se desahogaba contando a su terapeuta esta triste historia de su niñez.
Le contaba que a veces sentía que no era capaz de hacer nada bien y que era completamente inútil. Pero un día, una amiga, al escuchar su historia y tras unos momentos de silencio, le dijo: «Quizás efectivamente seas completamente inútil». Ella quedó asombrada. Levantó la vista con enfado en sus ojos porque no quería escuchar aquello y respondió: «Nadie me dijo nunca nada parecido. Mi psiquiatra me dice que yo valgo mucho y que debería crearme una buena imagen de mí misma». Entonces su amiga le preguntó: «¿Y te ha funcionado eso?». Sally respondió: «No, pero no voy a perder la confianza en mí misma. Yo valgo mucho». Evidentemente, Dios quiere que pensemos con cordura de nosotros mismos y que nos analicemos a nosotros mismos juiciosamente, con un sentido común razonable, anticipando el juicio final, cuando todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. El enfoque de la autoestima le deja a uno expuesto a una sorpresa muy desagradable en el juicio cuando se oiga al Señor decir: «Nunca os conocí, apartaos de mí». Se lo dirá precisamente a los que, llenos de autoestima, arrogantemente presuman de sus deslumbrantes trayectorias. Estando seguros de haber profetizado en su nombre, de haber hecho muchas maravillosas obras en su nombre, y de que todos los hombres hablaban bien de ellos, como se dice en Lucas 6:26. Sin embargo, el Señor tendrá que decir: «Nunca os conocí». Tristemente, era otro el que aparentemente les estuvo bendiciendo. Así que la Biblia no alienta a la autoestima, pero sí alienta al respeto propio, contra el que nada pueden hacer todos los demonios. Y lo aprendemos de la siguiente historia de la Biblia. Cuando Jesús tuvo 30 años y oyó que Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, le dijo a su madre que tenía que irse. Que el Padre le estaba llamando, que iba a deponer su cincel y su martillo para no tocarlos nunca de nuevo, y que se dirigía a afrontar la misión encomendada por el Padre y de la que él les había hablado desde los 12 años, cuando aceptó ser el sacrificio inocente de Dios. Así que fue a Juan y le pidió que lo bautizase, pero éste se negó, alegando que él bautizaba solo a arrepentidos, en tanto que Jesús no tenía pecados de los que arrepentirse. Entonces Jesús le explicó que él estaba tomando sobre sí mismo los pecados del mundo entero. Se estaba haciendo culpable por toda la humanidad. Pablo dice en 2 de Corintios 5:21 que Dios por nosotros lo hizo pecado. De modo que le dijo a Juan que debía bautizarse para cumplir toda justicia. ¿Lo recordáis? Jesús se arrepintió de nuestros pecados. Él era el justo, así que Juan accedió a bautizarlo. Así que cuando Jesús salió de las aguas del Jordán, se arrodilló en la orilla e hizo una oración como creo que ni el mundo ni los ángeles habían escuchado nunca. Entonces sucedió algo impresionante. El Padre respondió a Jesús verbal y audiblemente, de modo que pudieron escuchar todos, salvo los que no reconocieron la voz. Dios dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
Recordaréis que descendió del cielo una paloma, que era el Espíritu Santo en forma visible. Y fue ahí que el Padre puso sus brazos alrededor de Jesús ante el mundo entero. Y cuando el Padre puso sus brazos alrededor de Jesús, los puso también alrededor tuyo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quizás tú pienses que eres un pecador y que, por ello, el Padre no pudo poner sus brazos alrededor de ti. Bien, cuando vas a una tienda y compras algo por, digamos, $10, tú entregas los $10 a cambio del artículo porque piensas que este tiene un valor equivalente. Recuerda entonces Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y recuerda también que tú eres parte del mundo. En otras palabras, cuando el Padre piensa en ti con todos tus pecados e indignidad, piensa en ti como un valor equivalente. Te ama como ama a Jesucristo. Para Él los dos sois uno solo. Para Dios, la vida de su Hijo es de un valor equivalente a la tuya. Eso es algo en lo que podéis meditar el resto de vuestra vida y creo que os proporcionará un gran respeto propio, un respeto propio saludable. Cuando Pablo vio al que lo amó y se entregó a sí mismo por él, su corazón fue reconciliado a Cristo. Esa experiencia expiatoria le llevó a tener una sola mente con Cristo. Fue la revelación del amor de Cristo en su sacrificio lo que constriñó a Pablo. Cristo se entregó a la muerte eterna para que el pecador pueda vivir. Esa muerte eterna que es la que el pecador justamente merece. Y cuando Pablo entendió que aquello no fue una sustitución simulada, sino una identificación compartida con el pecador, su corazón fue conmovido y él se identificó con Cristo. De hecho, escribió de ello en Gálatas 2:20 diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo se identificó con Cristo. Tú no puedes crucificarte a ti mismo. El yo no quiere ser crucificado. Tú no puedes crucificarte a ti mismo, pero Dios te ha dado la capacidad de elegir identificarte con Cristo, quien fue crucificado. Cristo te ha dado ese poder de elegir identificarte con Él, y ese poder se llama la fe de Jesús, la cual te es dada a ti. Una escritora mucho más sabia que nosotros escribió, una y otra vez seremos puestos en aprietos para que pueda saberse si de veras estamos crucificados con Cristo o llenos de amor a nosotros mismos. Ellen G. White, Review and Herald del 3 de junio de 1884. Pablo dijo que su yo estaba muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El amor a sí mismo no era la motivación de su vida. Y a continuación dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El mismo individuo sigue viviendo, pero ya no es su viejo yo. Ahora es un esclavo del amor, de una apreciación de corazón de lo que le costó al Hijo de Dios salvarle de la muerte eterna. Por tanto, el verdadero respeto propio, la verdadera apreciación del valor de uno tiene su raíz en la cruz de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por ti, lo que te hace equivalente a Él en valor. ¿Por qué pagas $10 por un artículo? Porque crees que los $10 son equivalentes en valor al artículo. Es cierto que no valemos nada de nosotros mismos, pero el amor de Dios crea valor en su objeto, y tú eres su objeto. Que esa verdad permee en vosotros, de modo que vuestra seguridad, vuestro valor, lo sea solo en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que Él clama a tus oídos.
Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Considerad a los demás en vez de a vosotros mismos. Jesucristo, cuyo amor era mayor que el conocido entre los hombres, dijo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Él dijo en Lucas 22:27, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Un día, un hombre estaba nadando lejos de la orilla, desde donde observaban otros dos hombres, uno de los cuales era un excelente nadador. De repente, el que nadaba comenzó a tener problemas y a hundirse, de manera que se puso a chillar y a pedir ayuda. Nick, uno de los dos que estaba en la orilla, le preguntó al otro, al excelente nadador, si no iba a ayudarle, pero éste tranquilamente le respondió, aún no. El nadador cada vez se hundía más y cada vez podía coger menos aire. Nick insistía, ¡sálvalo! ¡Sálvalo! Pero su amigo tranquilamente repitió, aún no. Finalmente, el nadador dejó de moverse, ya casi no tenía fuerzas. De modo que el amigo de Nick se zambulló en el agua y con pericia fue hasta el nadador para traerlo a la orilla, donde le hizo la respiración asistida. El nadador, tosiendo y echando agua por la boca, fue reanimado. Una vez había pasado todo, Nick se enfrentó a su amigo. ¿Cómo pudiste esperar tanto para salvarlo? Podría haberse ahogado. Su amigo le respondió, no tenía otra alternativa. Si hubiera ido inmediatamente, él, sumido en el pánico, me habría hundido a mí con él. Tenía que esperar hasta que dejase de patear. Entonces sí podía salvarlo. ¿Estás dispuesto tú a dejar de patear? Jesús te invita, ven a la cruz. Permite que su amor te atraiga. Apreciando su amor en el coste que pagó por ti, dale permiso para rescatarte de hundirte en el torrente del egocentrismo. Eso te dará una nueva visión de cuánto te valora Él. Para Él eres de valor equivalente al de su propia vida. Entonces Él podrá de veras utilizarte para demostrar su amor a otros. Y al amar a otros, estarás también amando a nuestro querido Salvador. Amén.